Hola a todos, en esta clase veremos una introducción a medidas sobre sigma álgebras. Sea x distinto al vacío y sigma una sigma álgebra de subconjuntos de x. Tenemos la definición 1. Una función mu de sigma al intervalo 0 infinito cerrado es una medida sobre sigma, o si queremos hacer énfasis también en el conjunto, sobre la pareja x sigma, si cumple lo siguiente. Mu del vacío es igual a 0 y dada a n una colección numerable de elementos de sigma, tales que AN intersección AM es igual al vacío con N distinto de M, entonces mu de la unión de los AN es igual a la suma desde que N es igual a 1 hasta infinito de mu evaluada en AN. En pocas palabras, la medida de la unión de una colección numerable de conjuntos de sigma es igual a la suma de las medidas de la colección. A esta propiedad se le conoce como sigma aditividad. Y ahora veremos unas definiciones que hacen referencia a las propiedades que cumple la medida. Primero, decimos que mu es finita si mu de x es menor que más infinito. La segunda, decimos que mu es sigma finita si existe una colección numerable de elementos de sigma tales que x se ve como la unión de esa colección y además mu de an es finita para todo n en los naturales. En pocas palabras, x es igual a la unión numerable de elementos de la sigma álgebra con medida finita. Y por último, decimos que mu es una medida de probabilidad si mu de x es exactamente igual a 1. Ahora veremos otra definición. Definición 2. Sea x un conjunto distinto al vacío y sigma una sigma álgebra de subconjuntos de x. Primero, A. A la pareja x sigma se le llama espacio medible. Y B. Dada mu una medida sobre el espacio medible x sigma, eh, a la tercia x sigma mu se le conoce como espacio de medida. Y C, si mu es una medida de probabilidad, llamaremos a la tercia x sigma mu un espacio de probabilidad en particular. Me gustaría mencionarles notación sobre probabilidad. Es más frecuente encontrar la notación omega fp en los textos de probabilidad, ¿no? Vamos a denotar más de esta manera los espacios de probabilidad que de esta manera. Y bueno, por la interpretación que se les da a estos espacios de probabilidad, veremos los siguientes conceptos. A omega, que sería el conjunto, se le conoce como espacio muestral y a los elementos de la sigma álgebra F como eventos. Digamos, omega es el conjunto de los resultados posibles que tenemos y los elementos de F son los posibles eventos que vamos a medir mediante la medida de probabilidad. Y ahora veremos un ejemplo. Ejemplo 1. Sea X un conjunto distinto del vacío y X0 un punto en X. Tomamos sigma, una sigma álgebra de subconjuntos de X. Vamos a definir delta sub X0 que va de sigma al intervalo 0 infinito cerrado de la siguiente manera. Delta X0 evaluado en A es igual a 1 si el punto X0 está en A y como 0 si el punto X0 no está en A. Delta X0 es una medida sobre X sigma y a esta se le conoce como la medida de Dirac en X0 o como la delta de Dirac en X0. Cualquiera de las dos la pueden llegar a encontrar. Vamos a ver la demostración. Primero, delta de X0 del vacío, vamos a desglosar un poco la definición para que sea más claro. Es igual a 1 si X está en el vacío
Y como cero, si X no está en el vacío, pero esto es igual a cero, ¿no? Porque X nunca está en el vacío porque el conjunto vacío es aquel que no tiene elementos, ¿no? Entonces ya comprobamos la primera propiedad de medida. Ahora vamos a ver la segunda. Sea AN una colección numerable de elementos de la sigma álgebra sigma, tales que AN intersección AM es igual al vacío si N es distinto de M. Entonces vamos a tener dos casos. Primero, que el punto X0 esté en la unión de los AN y el segundo es que no esté. Vamos a desarrollar en el primero. Primero, como X0 está en la unión de los AN y estos son disjuntos por pares, entonces tenemos algo en particular. Existe un único N0 en los naturales, tal que X0 está en AN0. Existe un único porque estas son disjuntas por pares, ¿no? Suponemos que existen dos Ns, tales que X0 está en esos ANs. Entonces eso contradice que son disjuntas por pares, ¿no? Porque tendrían un elemento en común. Por eso podemos asegurarlo. Y esto implica lo siguiente. Tenemos primero que delta X0 en AN0 es igual a 1 y delta en X0 en AN es igual a 0 para todo n distinto de n0. Pues por lo que acabamos de comentar, X0 no va a estar en ningún AN con n distinto de 0 por ser disjuntos por pares. Luego, por una parte, tenemos que delta en X0 de la unión, por hipótesis del caso 1, es igual a 1. Pero esto, por otra parte, es delta X0 de AN0. Y por otra parte, esto lo podemos ver como la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de las deltas en X0 de AN. Pues por esto que tenemos aquí, ¿no? En esta suma va a haber una infinidad de ceros, salvo el, la delta en X0 igualada en AN0, ¿no? Pocas palabras, es una serie con puros ceros, salvo un 1. Y con esto concluimos que delta X0 de la unión es igual a la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de delta X0 evaluada en AN, ¿no? Ahora, vamos a ver el caso 2. Este está un poco más sencillo, ¿no? X0 no está en la unión. Esto es más sencillo por lo siguiente. Primero, en particular, como no está
X0 en la unión, pues X0 no está en AN para todo en los naturales. Por definición de la delta, delta de X0 en AN es igual a 0 para todo en los naturales. Luego, pues ya podemos desarrollar, ¿no? Delta de X0 en la unión, por hipótesis, es igual a 0 porque X0 no está en la unión. Pero por otra parte, lo podemos ver como la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de delta X0 en AN. Estamos sumando puros ceros, ¿no? Por lo que acabamos de ver. Entonces, ya probando la propiedad B en ambos casos, que son los únicos porque X0 o está en el conjunto o no está. Y por la primera propiedad podemos concluir que la delta de Dirac en X0 es una medida. Y con esto terminamos la demostración. Una breve observación es que es medida de probabilidad, ¿no? Pues si evaluamos la delta de Dirac de X0 en X, pues es igual a 1, ¿no? Porque X0 es un punto en X. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Sea X distinto del vacío y mu una medida que vamos a definir de la siguiente manera. Que va de la potencia de X al intervalo 0 más infinito cerrado. La definimos como mu de A igual a más infinito si A es un conjunto infinito y como la cardinalidad de A si A es finito. Convenimos que la cardinalidad de un conjunto finito va a ser un número natural, ¿no? Entonces, mu es una medida sobre X y su potencia y se le conoce como la medida de conteo. Vamos a notar lo siguiente. Primero, demostración. Tenemos que mu del vacío es igual a la cardinalidad del vacío porque el vacío es un conjunto finito y esta se define como cero. Entonces, pues ya cumple la primera propiedad de medida. Ahora vamos a probar la sigmaditividad. Entonces, sean AN una colección numerable de elementos de la potencia de X, tales que AN intersección AM es igual al vacío si N es distinto de M. Es decir, una colección numerable disjunta por pares. Entonces vamos a tener dos casos. Caso 1. Como estamos definiendo la medida en base a que sea finito o infinito el conjunto, pues vale la pena fijarnos en esos casos. Entonces, el caso 1 será que la unión de los AN es finito. Notemos que en este caso existen a lo más una cantidad finita de ANs tales que
em, son distintos del vacío. Vamos a escribirlo así ahorita. ¿Por qué? De no ser así, es decir, si AN es igual al vacío, perdón, es distinto del vacío para todo n, tomamos xn en AN y tenemos que el conjunto formado por los xn que tomamos en cada AN es infinito. Pues la asignación que manda AN hacia xn es una biyección. Es decir, si tomamos xn distinto de xm, tenemos que n es distinto de m. Pues x tenemos que está en AN, pero xn no está en el conjunto AM. Pues AN intersección AM es igual a vacío. Es decir, este xn, por como lo definimos, no puede estar en ambos conjuntos. Esto prueba que la función es inyectiva, lo cual prueba que es una biyección, porque la estamos definiendo de n en el conjunto de los naturales a los xn, ¿no? Entonces va a ser su proyectiva por definición. Y por tanto, como encontramos una biyección entre los naturales y el conjunto xn, pues tenemos en particular los xn es un conjunto infinito y como son un subconjunto de la unión, la unión es un conjunto infinito. Bueno, pues ya con esto tenemos entonces que existe una cantidad finita que a lo más es distinta del vacío, entonces sean AN1, AN2 hasta ANK con KNN, tales que ANJ es distinto al vacío para todo J, desde 1 hasta acá. Y
a n es igual al vacío para todo n que no está en los n ks. Esto es una manera formal de decir que una cantidad finita es distinta al vacío, ¿no? Pero no será de utilidad. Luego, la medida de la unión de los AN la podemos ver como la medida de la unión de los ANJ, pues los demás términos de la unión son vacíos, ¿no? Y esto a su vez lo podemos ver como la cardinalidad de la unión de los AJ, porque la unión de los ANJ es un conjunto finito, es unión finita de conjuntos finitos. Y por propiedades de cardinalidad, esto lo podemos ver como la suma desde que J es igual a 1 hasta acá, de la cardinalidad de los ANJ. Entonces, esto por definición es la suma desde que J es igual a 1 hasta acá de mu de ANJ. Pero esto lo podemos ver como la serie desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu de ANK. Y esto se debe a que mu de AN es igual a mu del vacío para todo n que no está en los NJ. Entonces, en realidad, en esta parte, de aquí para acá, tenemos que esta suma se puede ver como esta serie porque estamos considerando una cantidad infinita de ceros, ¿no? Entonces, voy a pasar esto aquí y le voy a cambiar de color. Y bueno, con eso ya probamos la sigmatividad cuando la unión es un conjunto finito. Ahora veamos el otro caso. Caso 2. Y este caso es en el que la unión de los AN es infinito. Entonces, tenemos a su vez unos cuantos subcasos, ¿no? Caso 2.1, existe un n0 en los naturales, tales que, tal que a n0 es infinito. Luego, en este subcaso, vamos a tener que la medida de la unión, por definición, es igual a más infinito, porque es un conjunto infinito. Ahora, este AN0, pues también es un conjunto infinito y va a coincidir con, con la medida de la unión, ¿no? Pero en particular, pues esta medida, mu, es menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu de los ANs, porque estamos sumando reales extendidos no negativos. Pero esta suma no puede ser más grande que infinito por el orden que tenemos en la recta real extendida, ¿no? Es el máximo. Esto implica que mu de la unión es igual a la suma de las medidas. Este caso es el sencillo. Ahora veamos el caso interesante
Caso 2.2. Existe una infinidad de ANs que son distintos del vacío. Podríamos tener una cantidad numerable de conjuntos finitos, pero a su vez la unión sería un conjunto infinito porque son disjuntos, ¿no? Por ejemplo, esto se puede englobar en este caso. Y bueno, ya con eso tenemos lo siguiente. Sean a n sub k, corriendo k sobre los naturales, dichos conjuntos. Ya no nos importan si los demás son o no vacíos, pero al menos estos sí son distintos del vacío. Análogamente, al caso 2. Perdón, al caso 1, podemos obtener un conjunto xk infinito, tal que xk está en ANK para todo k en los naturales. Esto probaría, a su vez, que la unión de los ANKs es infinito, porque contienen al conjunto construido. ¿Y para qué hacemos todo esto? Pues para concluir lo siguiente. Primero, notemos que en este caso, mu de ANK es mayor o igual que 1 para todo k en los naturales. ¿Por qué? Porque en el caso de que ANK sea finito, pues su cardinalidad está mu. Y su cardinalidad es mayor o igual que 1 porque en cada ANK al menos hay un elemento. Y en el caso de que sea más infinito, pues no importa, con más razón, más infinito es mayor o igual que 1, ¿no? Luego, para cada m, en los naturales, tenemos, voy a poner m, tenemos que la suma desde que k es igual a 1 hasta m de mu de los ANKs va a ser mayor o igual que m. Estoy sumando m veces 1, digamos, del lado izquierdo de la desigualdad, ¿no? Pero esta suma es mayor o igual que la serie de mu de las AN, porque es una suma infinita de términos no negativos, ¿no? Y esta es una suma finita. Entonces la suma infinita es mayor o igual que la suma finita. Luego, esta suma
es mayor o igual que m para todo m en los naturales. Lo único que puede suceder en este caso es que esta suma es igual a infinito. No hay ningún real que cumpla esta propiedad, ¿no? Pero como la unión de los AN es infinita, por hipótesis del caso 2, pues entonces la suma coincide con más infinito y a su vez con mu de la unión. Por lo tanto, mu es sigma aditiva en cualquier caso y por lo tanto, mu es una medida. Y con esto concluimos la demostración del ejemplo 2. Esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.